¿Con quién te sentaste, por ejemplo, en estos momentos tan conflictivos entre los rusos y los ucranianos? Bueno, mi primera contraparte del lado ruso fue el viceprimer ministro. Es que tenemos que agilizar Naciones Unidas. Tiene que ser más ágil, tiene que ser más flexible, tiene que ser menos piramidal. Estamos con una destacada mujer que aspira a ser la secretaria general de las Naciones Unidas y ha sido durante ¿cuánto tiempo? Bueno, 25 años. 25 años fuera de Costa Rica, pero se ha convertido en la primera mujer, entre otras muchas cosas, en liderar la Secretaría de Comercio y Desarrollo también de las Naciones Unidas. Fue vicepresidenta de Costa Rica, ella es economista y secretaria iberoamericana. Bueno, qué recorrido tan increíble en estos últimos, ¿qué? 15, 20 años, 25 años. Sí, salí de Costa Rica en el 2001. Ajá, o sea que vamos a cumplir 25 años de estar fuera, pero por supuesto siempre mi país en mi corazón. Rebeca, bueno, empecemos por explicar un poquito lo que ha sido tu función como secretaria de Comercio antes de pasar a tu candidatura, ¿verdad? Empezar por explicar 80 millones, hace 80 años que nació las Naciones Unidas como después de la Segunda Guerra Mundial al terminar, ¿no? ¿Y soñabas de niña con trabajar en las Naciones Unidas? No, la verdad que no. Esa fue una cosa que se fue desarrollando con el tiempo. Entré a la vida multilateral y a la vida internacional después de ser vicepresidenta de mi país. Estuve en mi país durante todos estos años. Siempre digo, Glenda, lo que yo soy se lo debo a mi país, se lo debo a Costa Rica. Pero primero me fui a México con la Comisión Económica para América Latina como directora de la oficina. Después me fui a Nueva York como directora regional para América Latina y el Caribe. Y de ahí pasé a ser la administradora asociada, que se llama en Naciones Unidas, del PNUD a nivel global, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel global. Y ahí aprendí tanto sobre el resto del mundo, porque yo sabía mucho de la región, pero ahí era África, era Asia, era el Medio Oriente. Me tocó coordinar el grupo de crisis, de países en crisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el más grande que tiene Naciones Unidas. Y después me fui a la Secretaría General Iberoamericana a organizar las cumbres de presidentes en Iberoamérica y ahora como secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Bueno, y vamos a ver, para entender un poco más en qué consiste este trabajo que han desarrollado para apoyar especialmente a los países que necesitan ese empujón. ¿Qué haces? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cuáles son esas decisiones trascendentales que tomas desde tu liderazgo en las Naciones Unidas y que pueden beneficiar a quienes están con nosotros? Qué buena pregunta y qué linda pregunta, debo decir. Bueno, la conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo nace en 1964 como una institución de los países del sur, de los países en desarrollo. Porque, claro, muchos países en ese momento estaban saliendo de la época colonial y se encuentran con un sistema internacional que no les favorece mucho para su desarrollo. Y entonces se organizan para que hagan estudios, para que se hagan investigaciones, para que se haga el empuje para cambiar las condiciones que no les permitían a ellos desarrollarse y darle una buena vida a su población, salir de la pobreza, poder incorporarse al comercio internacional, atraer inversión para que pudiera crear empleos y pudiera traer tecnología a esos países. Y ahí es donde nacemos nosotros, como una organización universal. Nosotros somos la organización más universal de Naciones Unidas. La de Comercio y Desarrollo. Sí, tenemos 195 miembros. Bueno, ahora 194 miembros. Pero en Naciones Unidas la Asamblea General tiene 193, para dar un ejemplo, ¿no? Y entonces esta es una institución que ve los problemas económicos desde el punto de vista de los países en desarrollo y trata de establecer un diálogo
y de hacer propuestas para que los obstáculos que esos países enfrentan cambien. Y también, debo decir, tratar de apoyar a los países para que puedan tener capacidades para manejar su comercio, para manejar su inversión, para tener buenas políticas desde el punto de vista económico. Y la verdad es que esta es una institución que el sur quiere mucho, Ahora, quiere mucho. Rebeca, es en este momento, sin duda, te ha tocado liderar toda esta institución en un momento difícil, ¿verdad? Porque indudablemente lo tenemos que conversar. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en cuestionamiento las funciones de las Naciones Unidas y el trabajo que ustedes desarrollan. Eh, ¿Cómo has lidiado con estos cambios? Qué Bueno, difícil, ¿no? yo, yo tengo que decirle, yo soy muy enfocada, Ujú, ¿verdad? Yo primero defino el problema que quiero resolver ujú, y por tanto hablo con los países a ver si ese es el problema que queremos resolver juntos. ujú, Y entonces comienzo a unar los consensos, los apoyos, la conciencia de los países para poder resolver ese problema. ujú, Yo siempre digo, no tenemos que estar de acuerdo en todo para ujú, hacer algo que valga la pena. ujú, ujú, Entonces, yo eh, siempre entro por esos puntos de encuentro, ujú, por los puntos que pueden hacer que nos movilicemos para resolver un problema, no para resolverlo todo al mismo tiempo. ujú. Y fíjese que eso me ha resultado muy bien. ¿Qué resultado? Sí. Rebeca, y en este tiempo que has estado en las Naciones Unidas como secretaria de Comercio y Desarrollo, ¿cuál es esa decisión o ese proyecto o ese impacto que más te ha llenado de satisfacción en todo esta Sí. complejidad, pero bueno, con esa visión tan optimista y tan clara, ¿qué te ha llenado de satisfacción? Que nos puedes Bueno, contar algunos ejemplos. no tengo duda, mire. El secretario general me pidió que fuera parte del grupo negociador para negociar con Rusia y con Ucrania, abrir un corredor de granos para que pudiéramos seguir exportando los granos de Ucrania y ayudarle a Rusia con los obstáculos que estaba Rusia enfrentando por las sanciones y entonces poder navegar esas sanciones que excluían los alimentos y los fertilizantes, pero que había muchas cosas que no los dejaban funcionar bien. Y yo fui una de las arquitectas de ese ¿Con proyecto. quién te sentaste, por ejemplo, en estos momentos tan conflictivos entre Bueno, los rusos y los ucranianos? bueno, mi primera contraparte Ajá. del lado ruso fue el viceprimer ministro, que hoy en día es el ministro de Defensa de Rusia, y luego seguimos con todo un equipo de todos los ministerios, porque todos los ministerios de transporte, de economía, de industria, de agricultura, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el que Y coordinaba se ese logró, esfuerzo. Se logró. se logró. Firmamos los acuerdos de Estambul Ujú, y esto es lo que a mí más me ha llenado, porque firmamos los dos acuerdos, se abrió un corredor por el que se podía exportar el grano de Ucrania, y lo que más nos preocupaba a nosotros es que el impacto sobre los precios internacionales, porque el Mar Negro estaba bloqueado, había sido increíble, ¿no? Habían aumentado los precios de los cereales y los países estaban sufriendo, todos los países de África, los países del Medio Oriente, los países que importaban de Rusia y de Ucrania y dependían de ese grano. Nosotros bajamos los precios internacionales al abrir ese corredor un 23%. Le voy a decir qué significa. Según el Banco Mundial, cada 1% de aumento en el precio, en el índice de precios de los alimentos, significan 10 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza. qué maravilla. 1%, 10 millones de personas. Nosotros bajamos los precios en un 23% y evitamos una crisis alimentaria mundial. Eso ha Bueno, qué sido, maravilla, gracias por ese ejemplo que se nota por tu pasión y como lo estás contando que ha sido algo, un gran logro. sí, Bueno, hablemos un poquito de tu candidatura, ¿verdad? Porque esto es tan relevante, no estamos hablando para Costa Rica, sino para el mundo, la posibilidad de que la primera mujer se convierta en secretaria general en un momento de tantos
cuestionamientos, como decíamos, hacia las Naciones Unidas. ¿Cuáles son esos cambios que vos misma, desde tu experiencia, tanto de afuera como adentro, ¿verdad? Porque dicen, pero ¿qué hace la ONU? Dicen muchos, ¿por qué tanta burocracia? ¿Cuáles son esos cambios necesarios que de llegar ejecutarías? Sí, en primer lugar, como decía yo hoy, hay que abrazar el cambio. Estamos en un mundo diferente. No podemos seguir pensando que lo que hicimos en 1945 no se puede cambiar. Y eso se puede negociar. Y eso hay que negociarlo. No Ajá. será fácil, pero hay que negociarlo. Por ejemplo, ni África ni América Latina están como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, no hay africanos, no hay latinoamericanos. Nuestras regiones no están representadas. Sí. Muchas de las naciones africanas no eran ni siquiera países independientes en 1945 cuando se formó Naciones Unidas. Entonces el tema de la inclusión, de la voz, del diálogo, donde estén todos, es un tema que va a ser muy importante durante estos años. El segundo tema va a ser la paz. Hoy en día tenemos el número más grande de conflictos abiertos que son un peligro para la paz en el mundo entero. Y por lo tanto ahora se trata de prevenir, se trata de mediar, pero también se trata de hacer la paz. Hay que sentarse a hacer la paz en muchos de estos lugares. En eso Naciones Unidas tiene un rol importante que cumplir, pero tenemos que reconocer que la confianza en Naciones Unidas se ha erosionado y que en muchas de las mesas de negociación no estamos. Y por lo tanto hay que volver a la mesa, porque es la única manera en que podemos dar lo que nos corresponde, lo que Naciones Unidas tiene mucho que otorgar, y además Naciones Unidas ha sido siempre esa infraestructura que logra implementar los acuerdos. Por lo tanto, la paz tiene que ser una prioridad. Lo segundo es que tenemos que agilizar Naciones Unidas. Tiene que ser más ágil, tiene que ser más flexible, tiene que ser menos piramidal. ¿Ya lo has ido logrando dentro de Sí, tu en mi secretaría? organización, tengo que decir, ahora por los recortes de presupuesto, yo recorté el 20% de mi personal. Duro también. Muy duro, yo le tengo que decir. Pero lo hice de una manera en que nadie que estaba en su puesto perdió su puesto. Porque yo me preparé por 3 años para eso. Le dije a la gente lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, realmente mantuve las capacidades principales de la organización y aún así la organización ahora está produciendo cosas de mucho mayor impacto en el momento en que las cosas están pasando. Porque en Naciones Unidas muchas veces, Glenda, estamos antes y estamos después, pero no estamos durante. Claro, te entiendo. Y por lo tanto hay que estar ahí. Rebeca, y gracias por este tiempo, porque sabemos que pues tienes una agenda muy, muy tallada, pero finalmente quisiera ir a esa Rebeca mujer, esa Rebeca ser humano, esa Rebeca costarricense, centroamericana, ciudadana del mundo. ¿Cómo te sentís de estar en esta candidatura? Cuando cerrás los ojos y lo ves, ese big picture, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? Bueno, yo me siento muy fuerte. Es la verdad, es un reto que yo decidí que yo quería perseguir. Eh, Naciones Unidas representa un poco la historia de Costa Rica y la historia de mi familia. ¿No? Costa Rica, un país pequeño, sin ejército. Es en la interdependencia, en la cooperación, en las relaciones internacionales que Costa Rica se defiende, ¿no? Y yo creo realmente en eso. O sea, eso lo traigo como de adentro de mi país. Y me parece que es una gran responsabilidad. No puedo no decirte que hay momentos que me quita el sueño, porque la responsabilidad es muy grande y la tarea es enorme. Es una realidad, que es duro, claro. No lo tomo de una manera Ligera. superficial ni ligera.
y además le estoy muy agradecida al presidente que haya presentado, que haya decidido presentar mi nombre. Eh, pero yo realmente creo que estamos en un momento donde la historia no está escrita. Va a depender de lo que hagamos. Va, o sea, la historia está llena de ejemplos, no solo de decisiones que tomaron hombres malos o gente mala, sino de malas decisiones que tomó gente buena. Wow. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Y si la vida nos ha dado la oportunidad de estar en un momento en que podemos hacer algo, que podemos hacer algo por una humanidad mejor, por no perder nuestra humanidad, eh, en un momento difícil, pero también con grandes oportunidades. Yo, como le digo, no lo tomo fácil, a veces me quita el sueño, pero me siento muy decidida, yo soy muy perseverante y estoy muy fuerte. Rebeca Grispan, bueno, ¿cómo no decir que soñamos con que llegues a la Secretaría General Gracias. de las Naciones Unidas como mujer, como costarricense, como decíamos, y mujer ejemplar, ¿no? Que has marcado ese liderazgo y has sido inspiración para tantos. Muchas gracias por esta entrevista, Rebeca. Glenda, Y muchas bueno, gracias. esperemos que la próxima vez, que la próxima entrevista sea para felicitarte. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.